Atención. ¿Estás listo para presenciar la boda más explosiva que Madrid jamás haya visto? Una boda se supone que es una promesa de para siempre, una celebración de amor sellada ante familiares y amigos. Para Celeste, embarazada de 7 meses y radiante de blanco, era el comienzo de su vida perfecta con el hombre de sus sueños. Pero, ¿qué sucede cuando el sueño se convierte en una pesadilla solo horas antes de decir, sí, quiero? ¿Qué sucede cuando el hombre en el altar esconde un secreto tan vil que podría destrozar no solo un corazón, sino 2 familias? Esta no es solo una historia de desamor, es la historia de una mujer que convirtió su dolor más profundo en una represalia devastadora, demostrando que no hay furia como la de una novia traicionada. El sol de la tarde proyectaba un resplandor dorado a través de los ventanales del suelo al techo de la finca de la familia Thorne, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos diamantes de celebración. Celeste acarició suavemente el delicado abultamiento de su vientre, una sonrisa serena adornando sus labios. A los 28 años, vivía una vida que parecía un guión bellamente escrito, embarazada de 7 meses de un hijo que ya adoraba, y a solo 48 horas de casarse con Jack Thorne, el hombre que no solo había capturado su corazón, sino que aparentemente había construido una fortaleza alrededor de él. Jack era todo lo que a una mujer se le enseñaba a soñar. El heredero de la fortuna Thorne, un imperio en expansión de hoteles boutique y bienes raíces de lujo, poseía un carisma que podía desarmar a líderes mundiales, y una sonrisa que había hecho que Celeste se sintiera como la única persona en el mundo desde su primer encuentro. Era guapo a la manera clásica de dinero antiguo, mandíbula afilada, ojos azules inteligentes y cabello color miel oscuro que siempre se peinaba hacia atrás con una mano elegante. La había cortejado con una determinación suave e inquebrantable que se había sentido como el destino. No solo la amaba, la celebraba, fomentando su carrera como curadora de arte y escuchando con atención absorta mientras hablaba de pintores del Renacimiento y pinceladas impresionistas. Su historia de amor era material de cuentos de hadas modernos. Un encuentro casual, en la inauguración de una galería, un romance vertiginoso que se sintió emocionante y profundamente correcto, y una propuesta bajo las estrellas en la costa de Amalfi. Cuando descubrió que estaba embarazada unos meses después, Jack había llorado de alegría abrazándola, como si ella fuera el tesoro más preciado que jamás podría poseer. Una familia, le había susurrado en el cabello, su voz cargada de emoción. Me estás dando una familia, Celeste. Me lo estás dando todo. Ahora, de pie en la gran biblioteca de la casa ancestral de su familia, sintió la verdad de esas palabras. La boda estaba destinada a ser el evento del año. Planificadores, floristas y caterers zumbaban alrededor de la finca como abejas diligentes. Todo orquestado por la formidable madre de Jack, Genevieve Thorne. Genevieve era una mujer tallada en hielo y ambición. Su aprobación, una rara mercancía que Celeste milagrosamente había logrado ganar. Tienes un efecto calmante sobre él, le había dicho Genevieve una vez, sus ojos afilados escaneando el vestido simple pero elegante de Celeste. No fue un cumplido entregado con calidez, sino una declaración de hechos, un reconocimiento de la utilidad de Celeste. Jack es apasionado. Necesita un ancla firme. Serás una buena esposa para él. Celeste optó por interpretarlo como una bendición. Sabía que se estaba casando con un mundo diferente, un mundo de legado y expectativas, pero creía que su amor con Jack
era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier brecha. Su prima Serena ciertamente lo pensaba. Serena, su dama de honor, había sido su confidente desde la infancia. Eran más como hermanas, su vínculo forjado a través de secretos compartidos y rodillas raspadas. Serena había sido su mayor animadora desde el momento en que conoció a Jack. «Es perfecto, Celeste, absolutamente perfecto», había dicho Serena con entusiasmo, sus propios ojos brillantes de emoción. «Ustedes dos son como algo sacado de una película». Serena se quedaba en la finca con ella, una presencia reconfortante en el torbellino de los preparativos finales. Estaba ayudando a Celeste a terminar de escribir las últimas tarjetas de ubicación, sus risas resonando en los libros encuadernados en cuero que forraban las paredes de la biblioteca. «¿Puedes creerlo? En 2 días serás la señora Thorne», dijo Serena, dándole un codazo juguetonamente. «¿Lista para ser la señora de la casa?» Celeste soltó una risa genuina y burbujeante de pura felicidad. «Solo estoy lista para ser su esposa. Y una madre». Miró de nuevo su vientre, sintiendo un suave aleteo desde dentro. Todo está sucediendo tan rápido, pero se siente tan correcto. Sin embargo, incluso en este capullo de perfección, una pequeña nota disonante había sonado tan débilmente que apenas la había percibido. La noche anterior, durante una pequeña cena familiar, Jack había estado más en su teléfono de lo habitual. Cuando ella se había inclinado para susurrarle algo, él había apartado la pantalla con una rapidez refleja que se sintió extraña. «Solo un último problema en la nueva obra del hotel en Dubái», había explicado, mostrándole esa sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes por eso, mi hermosa. Lo estoy manejando». Y ella no lo había hecho. ¿Por qué lo haría? Él era Jack. Él lo manejaba todo. Era su roca, su futuro, el padre de su hijo. La idea de dudar de él se sintió como una traición en sí misma. Descartó el destello de inquietud como nervios prematrimoniales, una aflicción común de las futuras novias. Más tarde esa noche, mientras se dirigía a su habitación, escuchó un fragmento de conversación entre Jack y su madre en el pasillo. La voz de Genevieve era un murmullo bajo e insistente. «Debes tener más cuidado, Jack. Con tanto en juego». «Madre, está bajo control», había replicado Jack, su tono cortante e impaciente. «Todo está perfectamente bajo control. No te preocupes por eso». Habían dejado de hablar en el momento en que la vieron. Genevieve le había dedicado una sonrisa delgada y educada, mientras que Jack inmediatamente la había abrazado, atrayéndola y besándole la frente. «Solo estamos discutiendo el plan de asientos por 10ª vez», había dicho suavemente. «Mi madre está convencida de que tus amigos artistas liberales iniciarán un debate político con mi tío conservador». Fue una explicación plausible, y él había sido tan cálido, tan atento, que ella había olvidado la extrañeza de las palabras de su madre. Ella se había apoyado en su abrazo, inhalando el familiar y reconfortante aroma de su colonia, y dejando que la última de su inquietud se disolviera. De pie ahora en la biblioteca bañada por el sol, con Serena felizmente ordenando cintas a su lado, el recuerdo se sentía distante e insignificante. Era una pequeña grieta en un diamante impecable, invisible a simple vista. Su vida era perfecta, su amor era real. En 48 horas, su para siempre comenzaría. No tenía motivos para creer lo contrario. El día antes de la boda, amaneció brillante y despejado, el cielo de un azul perfecto sin nubes. Un buen augurio. Todos seguían diciendo. La finca era un hervidero de actividad.
el aire espeso con el aroma a lirios y rosas. Celeste pasó la mañana con la planificadora de bodas, ultimando detalles, y la tarde en una relajante sesión de spa con Serena y las otras damas de honor. Todo transcurría con una precisión impecable, tal como exigía Genevieve Thorne. Se suponía que Jack estaría en el club de golf con su padre y sus padrinos de boda. Un último día de soltería antes de comprometerse con su nueva vida. Debía regresar a primera hora de la noche para la cena de ensayo. Celeste, sintiendo una ola de fatiga por la emoción del día, decidió retirarse a la suite en la que se hospedaba para una hora tranquila antes de que tuviera que prepararse. La suite era impresionante, un espacio amplio con papel pintado de seda y muebles antiguos que daban a los jardines cuidados. Las cosas de Jack se mezclaban con las suyas, una corbata suelta colgada sobre una silla, su maletín de cuero en el escritorio. Una sensación de domesticidad ya se estaba asentando y la llenaba de un brillo cálido y contento. Se quitó los zapatos y estaba a punto de acostarse cuando notó su laptop de trabajo abierta en el escritorio. Por lo general, era tan meticuloso con cerrarla. Junto a ella estaba su teléfono personal boca arriba. Mientras pasaba junto a la pantalla, iluminada con una notificación, era una simple vista previa de un mensaje de un nombre que no reconocía. Chloe. Chloe. No puedo esperar a la luna de miel de verdad. Este fin de semana es solo para el show, ¿verdad? Celeste se detuvo en seco, su corazón dando un doloroso vuelco. Se quedó mirando la pantalla, las palabras nadando ante sus ojos. La luna de miel de verdad. El emoji de guiño parecía burlarse de ella desde la pantalla. Tenía que ser un error, una broma. Tal vez Chloe era una amiga suya, alguien con un sentido del humor retorcido. Jack tenía muchos de esos. Su mano tembló al extenderla para coger el teléfono. Estaba bloqueado, por supuesto. Intentó con su cumpleaños. Nada. Con su aniversario. Nada. Un nudo de pavor puro y frío comenzó a formarse en la boca de su estómago, tan intenso que le costaba respirar. Esto era una locura. Estaba siendo paranoica. Eran solo los nervios prematrimoniales magnificados 1000 veces. Se alejó del escritorio, paseando por la opulenta habitación. Intentó racionalizarlo. Jack era un hombre guapo y rico. Por supuesto, las mujeres se le lanzaban. Esta Chloe probablemente era alguna ex desesperada que no podía superarlo. Jack la amaba. Se iba a casar con ella. Iba a tener un bebé con ella. Pero el tono casual y confiado del mensaje la arañaba. Este fin de semana es solo para el show, ¿verdad? Implicaba un secreto compartido, una conspiración profundamente arraigada de la que ella no formaba parte. La fortaleza alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo doloroso. Se encontró de nuevo en el escritorio, sus ojos atraídos por su laptop. Había dejado su correo electrónico abierto. Su conciencia le gritó que no mirara, que esto era una violación de confianza, un punto de no retorno. Pero el miedo nauseabundo que le revolvía por dentro era más fuerte. Con un dedo tembloroso, hizo clic en su bandeja de entrada. No había nada incriminatorio en la primera página. Correos electrónicos de trabajo, mensajes de sus padrinos de boda. Una confirmación para su vuelo de luna de miel a las Maldivas. Estaba a punto de cerrarlo, inundada de una mezcla de alivio y vergüenza, cuando vio una carpeta en la barra lateral etiquetada como proyectos. Era un nombre genérico, pero algo la obligó a hacer clic. Dentro había otra carpeta, Villa Santorini. Su ceño se frunció. No habían hablado de una villa en Santorini. Hizo clic de nuevo. La carpeta contenía una confirmación de reserva
y una cadena de correos electrónicos. No con un agente inmobiliario, sino con una mujer llamada Chloe Sterling. La reserva era para una villa privada y aislada durante 2 semanas, a partir del lunes después de su boda. La sangre de Celeste se heló mientras leía la cadena de correos electrónicos. Los mensajes eran coquetos, íntimos. Las palabras de Jack estaban cargadas de una pasión y una impaciencia que le revolvieron el estómago. Habló de escapar, de ser libre, de celebrar su verdadero comienzo. Chloe, ¿estás segura de que puedes escaparte tan pronto después del evento, Jack? No te preocupes por eso. Todo es parte del plan. Estaré allí. Por fin tendremos el tiempo que merecemos. Mykonos fue solo el aperitivo. Mykonos. Un viaje de negocios que había hecho 2 meses antes. Le había traído un hermoso pañuelo de seda, diciéndole cuánto la había extrañado todo el tiempo. La habitación comenzó a dar vueltas. Celeste se aferró al respaldo de la silla, con los nudillos blancos. Esto no era un coqueteo. Esto era un plan. Una aventura en toda regla, con su propio cronograma, sus propios destinos, su propio futuro. Este fin de semana es solo para el show. El mensaje en su teléfono ahora tenía un sentido perfecto y horrible. Justo en ese momento, escuchó que se abría la dulce puerta. Jack entró, con aspecto relajado y feliz, sus mejillas sonrojadas por el sol. Se estaba desabrochando su polo cuando la vio de pie en el escritorio, su rostro tan pálido como un fantasma. Su sonrisa vaciló. «Celeste, cariño, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Se acercó a ella, su expresión cambiando a una de preocupación. Ella no podía hablar. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso la pantalla de la laptop. Sus ojos siguieron su dedo, y por una fracción de segundo lo vio. Un destello de pánico puro e inalterado. Estuvo ahí y desapareció en un instante, reemplazado por una mirada de confusión. Se acercó y miró la pantalla. La Villa Santorini. «Oh, eso», dijo, soltando una risa corta y despectiva. «Cariño, me asustaste. Eso es una sorpresa para ti». Celeste lo miró, su mente luchando por procesar sus palabras. «¿Una sorpresa?», susurró, con la voz ronca. «Claro», dijo él, su voz un bálsamo suave y tranquilizador. Cerró la laptop con firmeza. «Iba a ser mi regalo de bodas, una segunda luna de miel, solo para nosotros, después de que nazca el bebé y nos hayamos instalado. Quería que fuera un secreto completo». Se acercó y le ahuecó el rostro entre las manos, sus pulgares acariciándole las mejillas. «Chloe es solo la conserje que lo organiza. Sabes cómo son estos servicios de alta gama. Se vuelven un poco demasiado familiares en sus correos electrónicos». Era tan convincente. Su tacto era tan suave, sus ojos tan sinceros. Por un momento, ella quiso desesperadamente creerle. El puro alivio de ello sería abrumador. Quiso caer en sus brazos y dejar que le dijera que todo era un malentendido. «Pero los mensajes», balbuceó, «la forma en que ustedes dos hablaban, y el mensaje en tu teléfono». Su expresión se endureció ligeramente. «Celeste, ¿estás diciendo que revisaste mi teléfono privado y mi laptop?» La pregunta fue suave, pero el trasfondo de decepción fue agudo. «Cariño, sé que estás estresada con la boda y el embarazo, pero esto no es propio de ti. Dudar de mí así el día antes de que comprometamos nuestras vidas el uno con el otro». Él lo estaba dando vuelta. La estaba culpando a ella. Gaslighting. El término clínico apareció en su cabeza, y la claridad de ello fue como una bofetada. «Confié en ti, Jack», continuó, su voz teñida de dolor. «Pensé que confiábamos el uno en el otro, que tú inventaras esto
esta sórdida fantasía sobre mí y una conserje por unos correos electrónicos mal redactados. Es insultante, Celeste. Realmente lo es. Parecía tan genuinamente herido que un atisbo de duda volvió a colarse. ¿Estaba exagerando? El estrés y el flujo hormonal del embarazo la estaban volviendo paranoica. Él vio su vacilación y presionó su ventaja, atrayéndola a un abrazo. «Olvidemos que esto sucedió», murmuró en su cabello. «Es nuestra boda mañana. Concentrémonos en eso, en nosotros, en nuestro bebé». Él la abrazó fuerte, pero por primera vez sus brazos no se sintieron como una fortaleza. Se sintieron como una jaula. Ella permitió que la abrazara, su cuerpo rígido, con una tensión que no se disiparía. Lo dejó calmarla con palabras vacías y mentiras practicadas. Pero mientras estaba allí, envuelta en los brazos del hombre con el que se suponía que se iba a casar, supo con una certeza profunda que nada de lo que él había dicho era verdad. La grieta ya no era invisible. Se había astillado, profundizando y amenazando con destrozar todo en lo que había creído, y supo que no podía ignorarlo. La cena de ensayo fue un ejercicio de tortura surrealista. Celeste se sentó junto a Jack, con una sonrisa fija y frágil en su rostro, sintiendo como si estuviera viendo una obra de su propia vida desde una gran distancia. Escuchó los brindis, las risas, el parloteo emocionado sobre las festividades del día siguiente, y cada sonido alegre era un insulto chirriante al caos que gritaba en su mente. Jack era el prometido perfecto, un papel que interpretaba con una maestría asombrosa. Mantuvo su brazo alrededor del respaldo de su silla, le apretó la mano debajo de la mesa y se inclinó para susurrar palabras de amor que ahora sonaban a veneno. Estaba actuando para su familia, para sus amigos y, sobre todo, para ella. Creía haber sofocado con éxito sus sospechas, que su red de mentiras se había mantenido firme. Creía que ella había vuelto a su caja, la novia dócil y confiada. Se equivocaba. Cada mirada amorosa que le daba ahora se sentía como una burla. Cada vez que mencionaba nuestro futuro, tuvo que luchar contra el impulso de gritar. Lo observó interactuar con su familia y amigos, este hombre encantador y querido, y solo vio a un extraño, un actor hábil que había engañado a todos, incluida a ella. Su mirada seguía desviándose hacia la mesa hacia Serena. Su prima se reía de algo que dijo uno de los padrinos, su rostro iluminado con una alegría despreocupada que le revolvió el estómago a Celeste. ¿Cómo podía sentarse allí tan feliz y relajada, sabiendo lo que ella sabía? ¿O era posible que Serena fuera inocente? El pensamiento fue un salvavidas desesperado. Quizás Chloe era la única otra mujer. Era un pensamiento horrible, pero era controlable. La traición de su prometido era una cosa. La traición de su hermana de espíritu era otra. Después de que la cena terminó, mientras los invitados comenzaban a mezclarse, Celeste se excusó, alegando un dolor de cabeza. Necesitaba estar sola. Necesitaba saber toda la verdad, por fea que fuera. La explicación de Jack sobre la conserje era ridículamente endeble, y el nombre Chloe Sterling ahora estaba grabado en su cerebro. De vuelta en la suite, cogió su propia laptop. La mentira que le había contado tenía un defecto fatal. Era demasiado específica. Un servicio de conserjería de alta gama, una villa en Santorini, Mykonos. Estos eran detalles que podía usar. Sus manos temblaron al escribir Chloe Sterling, conserje de lujo, en la barra de búsqueda. Los resultados fueron inmediatos. Chloe Sterling no era una conserje.
era una conocida influencer de redes sociales, una modelo cuyo feed era una galería curada de lugares exóticos, ropa de diseñador y hoteles de 5 estrellas. Su perfil era público. El corazón de Celeste le latía con fuerza mientras hacía clic en la página. Las fotos eran un testimonio de una vida de lujo patrocinada. Chloe en París, Chloe en Bali, Chloe en Dubái. Y luego, hace 2 meses, una serie de publicaciones desde Mykonos. La respiración de Celeste se atascó. Se desplazó frenéticamente por las fotos. Chloe posando en un yate. Chloe en un club de playa. Chloe levantando una copa contra una puesta de sol. En el reflejo de sus gafas de sol extra grandes en una de las fotos, Celeste apenas pudo distinguir la figura distorsionada del hombre que tomaba la foto. Llevaba la misma camisa de lino que Jack había usado en las fotos que le había enviado desde su viaje de negocios. Era incriminatorio, pero no era una prueba definitiva. Siguió desplazándose, su sangre helándose. Unas semanas antes, una foto de Chloe sosteniendo un gran ramo de peonías, las flores favoritas de Celeste. El pie de foto decía: «Él me entiende. Incluso cuando está fuera, sabe cómo hacerme sonreír». La chica más afortunada. Celeste sintió una ola de náuseas tan intensa que tuvo que aferrarse al borde del escritorio. Jack le había enviado el mismo ramo exacto para su cumpleaños el mes pasado. Aún así, necesitaba más. Necesitaba algo que conectara a esta mujer directamente con la farsa de su propia vida. Se desplazó más atrás, buscando una grieta, un error. Y entonces lo encontró. Era una foto de grupo publicada hace unos 6 meses. Una fiesta de cumpleaños en un club de moda de Nueva York. Chloe estaba en el centro, radiante, rodeada de amigos, y de pie justo detrás de ella con un brazo casualmente apoyado en el respaldo de la silla de Chloe y el otro sosteniendo una bebida, estaba Jack. Él sonreía, luciendo completamente a gusto. Pero no fue la presencia de Jack lo que hizo que el mundo de Celeste se derrumbara. Fue la otra persona en la foto de pie al otro lado de Chloe, riendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Era Serena. El aire salió de los pulmones de Celeste en una ráfaga dolorosa. Se quedó mirando la pantalla, su mente negándose a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Serena, su dama de honor, su confidente, su prima, que la había sostenido en cada momento bueno y malo de su vida. Era amiga de la amante de Jack. No, era peor que eso. La forma en que Serena miraba a Chloe, la fácil camaradería en su postura. Esto no era una amistad casual. Eran cercanas. De repente, 100 pequeños momentos se enfocaron con una claridad aguda y horrible. Serena siempre defendiendo a Jack si Celeste expresaba la más mínima duda. Serena animando a Celeste a darle espacio cuando él iba en sus frecuentes viajes de negocios. Serena la semana pasada pidiéndole prestada la laptop de Celeste durante 1 hora, alegando que la suya se había estropeado. ¿Había estado borrando cosas? Cubriendo rastros. Celeste sintió que una furia fría comenzaba a quemar a través del shock. No solo la habían traicionado, se habían reído de ella. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo habían sido cómplices de un gran y cruel engaño. Necesitaba la última pieza irrefutable del rompecabezas. Una idea fría y clínica se formó en su mente. La contraseña de Serena para sus redes sociales era el nombre de su perro de la infancia, un nombre que Celeste conocía tan bien como el suyo. Con dedos temblorosos, cerró sesión en su cuenta y escribió los datos de Serena.
Dudó por un momento, luego hizo clic en iniciar sesión. Estaba dentro. Fue directamente a los mensajes privados. Ahí estaba. Un hilo de mensajes con Chloe S. Su corazón golpeó mientras lo abría y el mundo se desvaneció. Todo estaba ahí. Meses y meses de conversaciones. Hablaban de Jack, refiriéndose a él como Jay. Hablaban de Celeste, pero no usaban su nombre. La llamaban el proyecto o el ancla. Serena. Tienes que ver el anillo que le dio al proyecto. Es asquerosamente enorme. Ella incluso lloró. Chloe. Cuanto antes termine esto, mejor. ¿Todavía sigue el plan? Serena. Por supuesto, la tiene completamente engañada. Y lo del bebé lo hace más fácil. Asegura el apoyo de la familia. Genevieve nunca lo dejaría echarse atrás ahora. Él dice que después de la boda comenzará el proceso. Un matrimonio rápido y una separación amigable después de un año. Y él obtiene el control de su fondo fiduciario sin ataduras. Y tú lo tienes a él, Chloe, y ella obtiene un pequeño acuerdo y un bebé. Todos ganan. Bueno, casi todos. Celeste dejó de leer, un sollozo ahogado escapando de sus labios. No era solo una aventura. Toda su relación, su matrimonio, su hijo, todo era una farsa, una transacción comercial. Jack necesitaba casarse para desbloquear la herencia completa que le había dejado su abuelo. Una cláusula férrea para asegurar que el heredero Thorne fuera un hombre de familia estable. Ella no era su ancla de amor. Era su ancla para un fondo fiduciario. El embarazo no había sido una alegre sorpresa. Había sido un movimiento estratégico para solidificar su posición. Se desplazó hacia abajo y vio el último mensaje aplastante para el alma enviado esa misma tarde mientras estaban en el spa. Una foto. Era un selfie de Serena y Chloe tomado hace años, riendo juntas en una playa. Debajo, Serena había escrito: «Pronto, amiga mía. La actuación casi ha terminado. Mañana ella interpreta a la novia. Luego, comienza el verdadero espectáculo». La traición fue tan completa, tan monstruosa, que trascendió el dolor y se instaló en algo completamente diferente. Algo frío, duro y aterradoramente tranquilo. Las lágrimas se detuvieron. El temblor cesó. La mujer que había estado llorando por un corazón roto se había ido. En su lugar, había otra persona, forjada en los fuegos de un engaño inimaginable. Creían que ella era un peón en su juego. Estaban a punto de descubrir que ella era la que iba a quemar todo el tablero. El dolor que debería haberla destrozado no llegó. No hubo un colapso en un montón de lágrimas en el suelo. No hubo una llamada frenética a sus padres para cancelar todo. El dolor estaba allí, un vasto océano negro dentro de ella, pero estaba inquietantemente inmóvil. Sobre la superficie de ese océano, se estaba gestando una tormenta, una furia silenciosa y calculada que era más fría y peligrosa que cualquier grito. Celeste cerró la laptop, el clic de la tapa resonando en la habitación silenciosa como la caída de un mazo. La actuación casi había terminado. Serena tenía razón en eso. Pero no sería Celeste quien interpretaría el papel de la tonta. Se miró al espejo en la ventana oscura. La mujer que la miraba era una extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, con una resolución escalofriante. La dulce y romántica futura novia había sido vaciada, y en su lugar se alzaba una reina planeando una guerra. Habían conspirado para humillarla en secreto,
para usarla a ella y a su hijo por nacer como accesorios en su sórdido juego. Una anulación tranquila o una boda cancelada no serían suficientes. Eso les permitiría controlar la narrativa, pintarla como inestable, histérica, una amante abandonada que no podía manejar la verdad. No, la verdad merecía una audiencia. Su humillación necesitaba ser tan pública y espectacular como la boda que habían planeado tan meticulosamente. Se sentó en el escritorio ornamentado, respiró hondo y comenzó a planificar. Su mente, antes llena de pensamientos sobre arreglos florales y destinos de luna de miel, ahora era un instrumento de venganza afilado como una navaja. Su primera llamada no fue a su familia, sino a un viejo amigo de la universidad, un hombre llamado Ben Carter. Ben era un genio de la tecnología, un experto en ciberseguridad que una vez, en broma, le había dicho que podía hackear el Pentágono si se aburría lo suficiente. Le debía un favor después de que ella ayudó a su hermana a conseguir una codiciada pasantía en su galería. «Ben», dijo, su voz firme y desprovista de emoción. «Necesito tu ayuda. Es una emergencia y es urgente, y requiere discreción absoluta». Ella explicó la situación en oraciones concisas y precisas, exponiendo el engaño sin una sola lágrima. Pudo escuchar el silencio atónito de Ben al otro lado de la línea. «Celeste, Dios mío», finalmente respiró. «¿Qué necesitas?» «Tengo capturas de pantalla de todo», dijo, su voz como el hielo. «Mensajes de texto, conversaciones de redes sociales, fotos. Necesito que se compilen en una presentación, una diapositiva, y necesito que se reproduzca en bucle en una pantalla grande». «¿Puedes hacer eso? ¿Una pantalla grande? ¿En tu boda?», preguntó Ben, el shock en su voz convirtiéndose en una comprensión creciente. «Oh, no estás jugando. El lugar de la boda tiene 3 grandes pantallas de proyección que usan para presentaciones de los novios. Están conectadas a un sistema AV central. Necesito que obtengas acceso remoto y necesito que estés en espera mañana precisamente a las 12:30 p.m. Cuando dé la señal, le das a reproducir». «Considéralo hecho», dijo Ben, con una nota de sombría admiración en su voz. «Necesitaré que me envíes los archivos de forma segura. Yo me encargaré del resto. No sabrán qué les golpeó». Su siguiente paso fue asegurar su propia escapada. No podía quedarse y enfrentar las consecuencias, las preguntas, las miradas de lástima. Necesitaba una ruptura limpia. Reservó un boleto de ida a Florencia, Italia, con su apellido de soltera, para un vuelo que salía a las 4 p.m. del día siguiente. Florencia era donde había nacido su abuela, un lugar que siempre había soñado visitar. Sería el lugar de nacimiento de su nueva vida. Empacó una pequeña bolsa con lo esencial, su pasaporte y una carpeta con las impresiones de todas sus pruebas por si acaso. Escondió la bolsa en la parte trasera del gran armario. Finalmente, tenía que prepararse para la actuación de su vida. Tenía que superar las próximas 18 horas sin delatar ni una pizca del infierno que ardía dentro de ella. Se salpicó la cara con agua fría, practicó su sonrisa en el espejo hasta que se pareció menos a una mueca, y fue a buscar a Serena. La encontró en su habitación, desplazándose por su teléfono. Una imagen de inocencia. «Ahí estás», dijo Serena, levantando la vista con una sonrisa brillante. «¿Te sientes mejor?» «Me estaba preocupando». «Mucho mejor», replicó Celeste, su voz suave como la seda. «Creo que estaba abrumada. Toda esta emoción. Es mucho». Se sentó en el borde de la cama de Serena, obligándose a interpretar el papel. Preguntó sobre los chismes de la despedida de soltera, sobre qué zapatos planeaba usar Serena.
Cada palabra era una mentira. Cada sonrisa, una máscara cuidadosamente elaborada. Fue asquerosamente fácil. Serena, tan segura de su engaño, no vio nada más que a la prima ingenua y enamorada que creía conocer tan bien. Más tarde, Jack entró en su habitación, llevando una taza de té de manzanilla. Estaba en su mejor momento, el prometido cariñoso y atento. ¿Te sientes tranquila, mi amor?, preguntó, acariciándole el cabello mientras ella se sentaba en la cama. Siento mucho si fui duro antes. Estaba tan choqueado de que pudieras pensar esas cosas. Te amo, Celeste. Solo a ti. Se inclinó para besarla, y le costó cada gramo de autocontrol no retroceder. Se obligó a devolverle el beso, a poner una mano en su mejilla y murmurar: «Lo sé, yo también te amo. Estaba siendo tonta». Él sonrió, satisfecho. La marioneta había vuelto a sus hilos. Él no tenía idea de que los hilos habían sido cortados, y la marioneta ahora sostenía un par de tijeras. Mientras yacía en la cama esa noche, fingiendo dormir, sintió una profunda sensación de calma. La traición le había abierto un agujero, pero también la había llenado de un propósito inquebrantable. Creían que tenían el control. Creían que eran los directores de este espectáculo, pero ella era la que iba a bajar el telón final. Mañana era el día de su boda, y sería un día que ninguno de ellos olvidaría jamás. La mañana de la boda fue una obra maestra de caos organizado. Estilistas, maquilladores y fotógrafos pululaban alrededor de la suite de Celeste, transformándola en la novia perfecta. Genevieve Thorne entraba y salía, dando órdenes precisas e inspeccionando cada detalle con ojo de águila. A través de todo esto, Celeste permaneció como una isla tranquila en el centro de la tormenta. Su calma era tan profunda que la gente la comentaba. «Eres la novia más serena que he visto», comentó la maquilladora, aplicando un suave brillo en sus párpados. «Está tan lista», añadió Serena, esponjando la cola del vestido de alta costura de Celeste. «¿Verdad, prima? ¿Ni un nervio a la vista?» Celeste se encontró con la mirada de Serena en el espejo, ofreciendo una pequeña sonrisa enigmática. «Nunca he estado más lista para algo en mi vida». Se dejó vestir, dejar que le colocaran el delicado velo en el cabello, que le entregaran el ramo de peonías blancas, las mismas flores de la publicación de Chloe en Instagram. Sostenerlas no le causó dolor, sino que alimentó su determinación. Cada pétalo era un recordatorio de las mentiras, una justificación para la hermosa y terrible cosa que estaba a punto de hacer. Su padre llegó para llevarla al altar, sus ojos empañados de orgullo. «Pareces un ángel, cariño», susurró, metiendo su brazo en el suyo. Mientras estaban de pie en la parte trasera de la magnífica iglesia antigua, esperando que comenzara la música, su padre le apretó la mano. «¿Estás feliz, Celeste?» Ella lo miró, a su padre amable y honesto, que merecía mucho más que el engaño que estaba a punto de presenciar. «Estoy a punto de ser papá», dijo, su voz clara y firme. «Estoy a punto de ser». Entonces comenzaron los familiares acordes de la marcha nupcial. Las pesadas puertas de roble se abrieron, revelando la escena que había soñado y ahora temía. La iglesia estaba llena hasta la bandera, un mar de rostros expectantes girados hacia ella. El pasillo, bordeado de cientos de velas y orquídeas blancas en cascada, parecía extenderse por kilómetros, y al final, esperando en el altar, estaba Jack. Parecía increíblemente guapo, con su esmoquín hecho a medida. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, esbozó una sonrisa radiante, una mirada de pura adoración
tan impecablemente ejecutada que podría haber ganado un premio. A su lado estaban sus padrinos, y al otro lado, sus damas de honor, con Serena al frente, luciendo angelical, con su vestido rosa pálido. Cada paso que dio por ese pasillo fue un acto deliberado de guerra. El suave susurro de su vestido era un grito de batalla. La expresión serena de su rostro era su armadura. Pasó junto a filas de los poderosos socios comerciales de Jack, sus parientes de sangre azul y su propia amada familia y amigos. Todos estaban allí para presenciar una unión, y una unión obtendrían, no de dos amantes, sino de la verdad y las consecuencias. Se centró en el rostro de Jack, vio la confianza presuntuosa en sus ojos, el orgullo posesivo de un hombre que creía haber ganado en todo. Él vio a su hermosa novia embarazada, la pieza final de su rompecabezas meticulosamente construido. Vio su fondo fiduciario, su libertad, su futuro con otra mujer, todo caminando hacia él en un halo de seda blanca y encaje. No tenía idea de que estaba mirando su propia destrucción. Cuando llegó al altar, su padre le colocó la mano en la de Jack. El agarre de Jack fue cálido y firme. Él se inclinó, su aliento rozando su oído. «Nunca has estado más hermosa», susurró, la mentira saliendo de su lengua con una facilidad practicada. «Soy el hombre más afortunado del mundo. No tienes idea», le susurró ella, su voz tan baja que solo él pudo oírla. Él frunció ligeramente el ceño, un destello de confusión, pero no hubo tiempo para cuestionarlo. El oficiante, un hombre de rostro amable y voz suave, comenzó la ceremonia. Las palabras envolvieron a Celeste en un zumbido sin sentido. Ignoró las lecturas, las homilías sobre el amor, la confianza y la fidelidad. Su corazón latía con un ritmo constante, una cuenta regresiva, hasta el momento de la detonación. Sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Sintió el calor de la luz de las velas en su piel. El aire estaba espeso de expectación, pero solo ella sabía lo que realmente esperaban. Finalmente, el oficiante llegó al momento crucial. «Y ahora llegamos a los votos», dijo, sonriendo benévolamente a ambos. «Las promesas sagradas que los unirán». Se volvió hacia Jack. Jack se aclaró la garganta, sus ojos fijos en Celeste, y comenzó a recitar los votos que había escrito, llenos de elocuentes promesas de amor eterno y apoyo inquebrantable. Luego fue su turno. El oficiante le sonrió. «Celeste, ¿te gustaría compartir tus votos?» Un silencio se apoderó de la iglesia. Esto era todo. Ella dio un medio paso hacia adelante. Sintió una pequeña vibración en el discreto bolso de mano que sostenía. Un mensaje de texto de Ben. «Sistema listo». Di la palabra. Miró directamente a los ojos de Jack, los ojos del hombre que había destrozado su mundo. Respiró hondo y constante, y comenzó a hablar. «Jack», comenzó Celeste, su voz resonando con perfecta claridad en la cavernosa y silenciosa iglesia. Era una voz llena no con el temblor de los nervios de novia, sino con el peso frío y duro de la autoridad. «Recuerdo la primera vez que me dijiste que me amabas. Estábamos en ese pequeño restaurante italiano en el centro, y dijiste que supiste desde el momento en que me viste que yo era la persona con la que querías construir una vida. Me prometiste honestidad, me prometiste lealtad, y me prometiste un futuro». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. La sonrisa de Jack era inquebrantable, sus ojos brillando con lo que parecía una emoción genuina. Pensó que este era su preámbulo sincero, la apertura romántica a su declaración de amor eterno. Los invitados se inclinaron hacia adelante,
cautivados. Serena se secó un ojo con un pañuelo, un retrato perfecto de una dama de honor conmovida. Creí en esas promesas, continuó Celeste, su tono comenzando a cambiar, un sutil filo de acero colándose en su voz. Creí en la vida que estábamos construyendo, en la familia que estábamos comenzando. Colocó una mano sobre su vientre, un gesto que provocó un suave suspiro colectivo de los bancos. Pero he aprendido recientemente que las promesas pueden ser mentiras meticulosamente elaboradas. Y nuestro futuro puede tener un significado muy diferente, dependiendo de con quién estés hablando. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados. La sonrisa de Jack se tensó en los bordes. Sus ojos se movieron de Celeste a su madre, Genevieve, quien ahora estaba sentada erguida. Su rostro, una máscara de tensión repentina. Así que hoy, de pie aquí frente a todos los que te importan, quiero hacer algunos nuevos votos, declaró Celeste, su voz aumentando de poder. Mi primer voto es a la honestidad, el tipo de honestidad que tan bellamente fingiste valorar. Giró ligeramente la cabeza, su mirada recorriendo a la audiencia antes de aterrizar con precisión quirúrgica en Serena. Por ejemplo, creo que una dama de honor, una prima, una hermana, debería ser honesta. No debería, por ejemplo, ser la mejor amiga de la amante del prometido de su prima. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El rostro de Serena se puso blanco, su mandíbula cayendo en una incredulidad horrorizada. Jack dio un medio paso hacia Celeste, su mano extendiéndose hacia su brazo. «Celeste, ¿qué estás haciendo?», siseó, su voz un susurro furioso. Celeste apartó el brazo, sus ojos brillando con fuego. «No he terminado», espetó antes de volver su atención a la multitud atónita. «Pero, ¿por qué detenerse ahí? Mi segundo voto es a la lealtad. Un marido debe ser leal. No debe planear una luna de miel de verdad en Santorini con una modelo llamada Chloe Sterling, mientras su prometida embarazada planea su boda». Sacó su teléfono, una sola palabra enviada a Ben. Ahora, en ese instante, las 3 grandes pantallas colocadas estratégicamente alrededor de la iglesia, que habían estado mostrando un monograma de buen gusto de sus iniciales, cobraron vida. La primera imagen en aparecer fue la captura de pantalla del mensaje de texto de Chloe. «No puedo esperar a la luna de miel de verdad. Este fin de semana es solo para el show, ¿verdad?». El caos estalló. La gente se levantaba, estirando el cuello, sacando sus teléfonos. Jack se quedó mirando las pantallas, su rostro una máscara contorsionada de rabia y pánico. «¡Apaguen eso! ¡Alguien apague eso!», rugió, pero nadie sabía cómo. La presentación de diapositivas continuó, una narrativa brutal e innegable de su engaño. La siguiente imagen fue la foto de grupo del club de Nueva York. Jack, Chloe y Serena sonriendo juntos. Luego vinieron los condenatorios mensajes de redes sociales entre las dos mujeres. La pantalla se llenó de sus crueles palabras magnificadas para que todos las vieran. «Serena, tienes que ver el anillo que le dio al proyecto. Es asquerosamente enorme. Chloe, todavía sigue el plan. Serena la tiene completamente engañada, y lo del bebé lo hace más fácil. Asegura el apoyo de la familia». La voz de Celeste atravesó el pandemonio como un fragmento de cristal. «Parece que no era una prometida», anunció. Su voz temblaba de rabia, pero nunca se quebró. «Yo era el proyecto. Mi bebé, nuestro hijo, no era una bendición. Era un movimiento estratégico para desbloquear un fondo fiduciario». Todos los ojos estaban ahora en Jack y sus padres. Arthur Thorne, su padre, parecía apopléjico.
su rostro adquiriendo un peligroso tono púrpura. Genevieve parecía haber sido convertida en piedra, su helada compostura finalmente destrozada en 1.000.000 de pedazos de vergüenza pública. Serena se había derrumbado, sollozando histéricamente, mientras sus propios padres la miraban con expresiones de puro horror. Pero Celeste no había terminado. La imagen final apareció en la pantalla, el selfie que Serena le había enviado a Chloe justo ayer. Las dos en una playa con el pie de foto. Pronto, amiga mía, la actuación casi ha terminado. Mañana ella interpreta a la novia. Luego comienza el verdadero espectáculo. Celeste miró directamente a Jack, cuyo rostro ahora estaba lívido. «Así que mi voto final es este, Jack», dijo, su voz bajando a un susurro bajo y escalofriante que aún llegaba a cada rincón de la iglesia. «Juro no volver a verte nunca más. Juro criar a este niño, mi hijo, lejos del veneno de la codicia y el engaño de tu familia. Juro ser la madre fuerte, honesta y leal que este bebé merece. Todo lo que tú no eres y nunca serás». Se quitó el magnífico y asquerosamente enorme anillo de compromiso de su dedo. No lo arrojó. Caminó los últimos pasos hasta el altar y lo colocó suavemente en el cojín de terciopelo, donde debían ir sus alianzas. «La actuación», dijo, su voz clara y final, «ha terminado». Sin otra mirada al hombre con el que casi se había casado, o a la prima que la había traicionado, le dio la espalda al altar. Levantó la cabeza bien alta y con el mundo entero mirando, comenzó a caminar de regreso por el pasillo. Esta vez no caminaba hacia una mentira, caminaba hacia su vida, la huida, el primer aliento de libertad. El camino de regreso por el pasillo fue el viaje más largo y liberador de la vida de Celeste. La cacofonía de la ceremonia arruinada, los gritos, los sollozos, los susurros furiosos, fue la banda sonora de su emancipación. No miró a una sola cara. Su mirada estaba fija en las grandes puertas de roble al final del pasillo, el portal a su nuevo mundo. Los invitados se abrieron para ella como un río, dividiéndose alrededor de una piedra, sus rostros una mezcla de shock, lástima y admiración atónita. Era una visión de blanco, no una novia, sino una guerrera que abandonaba un campo de batalla propio, la cola de su vestido barriendo las cenizas de su antigua vida. Al llegar a las puertas, escuchó la voz de Jack rugir de furia, gritando su nombre. «¡Celeste! ¡No harás esto! ¡No me humillarás!». Ella no se volvió, no disminuyó la velocidad. Abrió las puertas y salió a la brillante luz del sol, respirando por primera vez como una mujer libre. El aire nunca había sabido tan dulce. Un coche que había preestablecido, un discreto sedán negro, esperaba en la acera exactamente como lo planeado. El conductor, un profesional que había contratado por su discreción, le abrió la puerta sin decir una palabra. Mientras se deslizaba en el fresco interior de cuero, podía escuchar la conmoción que salía de la iglesia detrás de ella. Lo último que vio antes de que el coche se alejara fue a su padre saliendo de la iglesia, su rostro una tormenta de confusión y enfado buscándola. Le envió un mensaje de texto rápido. «Papá, estoy a salvo. Estoy bien. Te lo explicaré todo. Por favor, solo confía en mí». Dentro de la iglesia, la escena había degenerado en un caos total. Las familias Thorne y Miller estaban al borde de una guerra abierta. Arthur Thorne le rugía a una Serena choqueada, cuyos padres intentaban protegerla, mientras simultáneamente exigían una explicación. Genevieve Thorne, con su mundo cuidadosamente construido en ruinas,
tenía la vista fija en su hijo. Su voz, generalmente tan controlada, era aguda de furia. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Jack?», dijo con un susurro bajo y venenoso para que solo él pudiera oírla. «Te advertí que tuvieras cuidado. Te dije que lo terminaras». Jack, acorralado y castrado públicamente, desató su rabia sobre la única persona que le quedaba para culpar. «¡Tú sabías esto!», le espetó a su madre. «Tú lo sabías y dejaste que esto sucediera». La acusación flotó en el aire, otra capa de engaño expuesta para los invitados que aún se demoraban. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. La noticia de la boda dramática que no fue se extendió por su círculo social de élite como la pólvora, alimentada por cientos de videos de teléfonos inteligentes. La reputación cuidadosamente guardada de la familia Thorne estaba hecha pedazos. Varios de los socios comerciales clave de Arthur Thorne, hombres que valoraban la integridad y la estabilidad por encima de todo, estaban en los bancos y presenciaron todo el espectáculo. La inestabilidad que el abuelo de Jack había temido se había manifestado en el escenario más grande posible. El fondo fiduciario, el mismo premio por el que había orquestado toda esta farsa, ahora estaba en peligro. Sus cláusulas probablemente serían impugnadas por los furiosos miembros de la Junta. Para cuando el avión de Celeste despegaba con destino a Florencia, su antigua vida ya estaba siendo desmantelada. Su teléfono zumbó con una avalancha de mensajes de sus padres choqueados y preocupados, de amigos que ofrecían apoyo y una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados, luego furiosos, luego suplicantes de Jack. Ella no leyó ninguno de ellos. Simplemente apagó el dispositivo y lo dejó caer en su bolso. Aterrizó en Florencia mientras el sol se ponía, pintando el cielo sobre el río Arno en tonos rosados y naranjas. Se registró en un pequeño y encantador hotel que había reservado en el distrito de Oltrarno, un lugar conocido por sus artesanos y calles tranquilas. Su habitación tenía un pequeño balcón con vistas a un patio escondido. Esa noche no lloró. Se sentó en el balcón, respirando el aire extranjero, una mano apoyada protectoramente en su vientre. Sintió una profunda sensación de paz. Había perdido a un prometido, a una prima y la vida que creía querer, pero había encontrado algo mucho más valioso: a sí misma. Había descubierto un núcleo de fuerza que nunca supo que poseía. No era una víctima, era una superviviente. En las semanas siguientes, Celeste construyó una nueva vida tranquila. Llamó a sus padres, y entre lágrimas y explicaciones pacientes, les contó toda la historia. Su ira hacia Jack solo fue eclipsada por su feroz orgullo por ella. Se convirtieron en sus aliados más firmes, manejando el lío legal en casa y creando un amortiguador para que ella no tuviera que lidiar con los Thorne. Exploró Florencia a pie, visitando la Galería Uffizi y el Palacio Pitti, no como curadora, sino como una mujer que redescubría su propia pasión. Encontró un pequeño apartamento, comenzó a tomar lecciones de italiano y se hizo amiga de los comerciantes locales. Ya no era la prometida de Jack Thorne, ni el proyecto. Era simplemente Celeste, una mujer preparándose para ser madre. Meses después, su hijo Leo nació en un hospital tranquilo de Florencia, con su propia madre a su lado. Al abrazarlo por primera vez, Celeste sintió un amor tan puro y poderoso que eclipsó cualquier sombra persistente de traición. Él era su futuro. Él era su victoria. Un día, mientras Leo dormía en su cochecito en una plaza bañada por el sol, recibió un correo electrónico de un viejo amigo de casa. Era un enlace a un artículo de Society News.
El titular decía, Imperio Thorne en crisis. Jack Thorne desheredado. Compromiso con influencer Chloe Sterling implosiona en medio del escándalo. El artículo detallaba cómo, a raíz del desastre de la boda, la Junta del Fondo Fiduciario de la familia Thorne había invocado la cláusula de moralidad, despojando a Jack de su herencia principal. Su relación con Chloe se había desintegrado bajo la presión y el escrutinio público. Había perdido todo lo que había tramado para ganar. Serena, rechazada por familiares y amigos, se había mudado para comenzar de nuevo, su reputación hecha jirones. Celeste leyó las palabras sin triunfo, pero con una tranquila sensación de justicia. Cerró el navegador. Su destino ya no le concernía. Miró a su hermoso hijo, durmiendo profundamente bajo el sol de la Toscana, y sonrió. Su venganza no fue la explosión que había provocado en la iglesia. Su verdadera venganza fue esta: su paz, su libertad y la hermosa nueva vida que estaba construyendo, promesa tras promesa, para sí misma y para su hijo. La historia de Celeste es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo forjan las almas más fuertes. Ella entró en esa iglesia como una novia, pero salió como una heroína de su propia historia. Su venganza no se trató solo de exponer una mentira. Se trató de reclamar su verdad y construir un nuevo futuro en sus propios términos para sí misma y para su hijo. Demostró que no se puede construir una vida sobre una base de engaño, porque eventualmente las paredes se derrumbarán de la manera más espectacular. CTAs finales. ¿Qué te pareció el increíble acto de valentía de Celeste? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Si te conmovió su historia de fuerza y justicia, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio poder. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables de la vida real. Gracias por escuchar.